La IA es una revolución humana, ¿vale? Es por primera vez en la historia en la que construimos sistemas capaces de hacer tareas que creamos exclusivamente humanas, ¿vale? Porque hay tareas que antiguamente se han automatizado y que podían realizarlas hombres o otras eh, animales, etcétera, etcétera, ¿no? Como por ejemplo utilizar un tractor para labrar, pero también podías hacerlo apoyándote en un caballo, ¿no? Por ejemplo, en un buey. Ahora hay tareas que solamente podían hacer los humanos que las puede hacer la IA, exclusivamente, ¿vale? Como escribir, como traducir, como analizar, diagnosticar, crear, decidir. Son cosas, tareas que antes era impensable que lo hiciera una máquina y ahora lo puede hacer la IA, ¿no? La inteligencia artificial. No hablamos solamente de tecnologías, hablamos todo esto de personas, poder, derechos, el tipo de sociedad que queremos construir, ¿vale? Eh, o sea, esto es, como vengo ya diciendo desde la transparencia anterior, es una revolución humana, antes que tecnológica, no solamente tecnología, es un cambio cultural completo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una revolución sin precedentes y si no lo gobernamos, se puede volver en nuestra contra. Ahora, mi pregunta, aquí ponía levantar la mano, pero obviamente los que estéis en remoto, pues si alguno quiere participar, me interrumpe, porque no os estoy viendo. ¿Vale? Pero, ¿quién ha usado esta semana ChatGPT, Copilot o Gemini, por ejemplo? ¿Quién redacta correos o resume documentos con IA? ¿Alguien lo ha hecho esta semana de los que están en remoto? Yo, ¿Verdad? ¿No? Yo también lo he hecho, lo hemos hecho todos, porque es algo que está en el día a día del trabajo, prácticamente, o de tu uso personal. Ahora bien, nos hacemos las preguntas y preguntas que son incómodas. ¿Dónde se almacenan esos datos? Esa información que le has pedido a ChatGPT, ese documento que le has subido a ChatGPT para que te hiciera un resumen, que lleva información, ¿dónde se guarda esa información? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos si esa información se está utilizando para entrenar modelos? Porque los fabricantes y los proveedores de IA, de los modelos de IA, OpenAI, Anthropic, Google con Gemini, utilizan toda esa información para seguir entrenando sus modelos. Porque si no, los modelos no nos darían la información, ¿no? que nos ofrecen. Eso es porque han sido entrenados antes con otro tipo de datos. Entonces nos preguntamos, ¿dónde se almacenan los datos? ¿Pueden utilizarse para entrenar modelos? Si esto lo utilizamos dentro de una empresa, ¿tiene la empresa política de inteligencia artificial? ¿Existe un comité de inteligencia artificial que regula todo esto y hay una política establecida para ello? Pues son cosas importantes que hay que tener en cuenta y hay que ser consciente de ellos para ver a dónde nos llevan, ¿vale? Eh, en cuenta una cosa, estamos aprendiendo a usar la IA al mismo tiempo que la estamos implantando e implementando. O sea, es decir, es complicado porque vamos sobre la marcha y eso nos lleva a poder confundirnos y a cometer errores, de los cuales se aprenden, pero si podemos evitarlos regulándolos con anterioridad, pues mucho mejor, ¿no? Y poniendo las bases firmes. El problema no es la IA, ¿vale? El problema es que siempre pasa lo mismo, con toda revolución, cuando la revolución industrial, cuando llegó la imprenta, la electricidad, el automóvil e Internet, siempre nos ha ayudado a temar. Es decir, ¿qué va a pasar? Que esta tecnología va a acabar con la humanidad. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿No? ¿Cómo nos va a afectar? Y al final siempre hemos visto que la tecnología bien utilizada y bien controlada es buena. ¿Vale? Eh, bueno, miento, la tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología es poder. ¿Y cómo se utiliza el poder para emplear esa tecnología es lo que hace que sea bueno o malo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un algoritmo te puede servir tanto para una cura de una enfermedad, ¿vale? O encontrar una vacuna o curar un cáncer, vigilar a ciudadanos para su seguridad, o también para poder montar un ataque contra un enemigo en una guerra, o poder hacer un ataque terrorista. Entonces, ese poder que nos da la tecnología, depende de cómo lo canalicemos, pues puede convertirla en que sea buena o mala, pero por sí sola no podemos decir si es buena o mala, ¿no? Y también esto viene porque realmente las personas que desarrollan, implementan, implantan la IA son los que tienen los valores. No es la IA
la que tiene los valores, sino las personas. Y dependiendo cómo apliquen esos valores, pues se da el resultado. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, pues es una cosa que yo creo que hay que tener clara. Estamos ante la revolución más rápida de la historia. Cuando se creó Internet, desde que se creó Internet hasta que todo el mundo empezó a utilizarla y fue algo, digamos, con una adopción masiva a nivel mundial, pasaron más o menos 20 años. Con el smartphone, ¿vale? Estamos hablando de más de una década desde que se empezó a utilizar hasta que se adoptó. La IA generativa en semanas pasó de nada a una adopción masiva por millones de usuarios. Entonces, esta es la velocidad de lo que nos estamos enfrentando y es una velocidad que se mantiene. Entonces, la tecnología avanza de forma exponencial, como aparece aquí en la imagen, es la curva que tira hacia arriba, mientras que, digamos, la evolución de las organizaciones es lineal, ¿no? Entonces, cada vez, si tenemos una evolución lineal y tenemos una evolución exponencial, al final cada vez nos vamos separando más. Por lo tanto, eso hay que controlarlo más. Tenemos dos velocidades completamente diferentes, ¿no? de evolución. Y aquí aparecen las tensiones, ¿vale? ¿Qué quiere poner aquí en esta frase? Un concepto para que lo entendamos todos. Es que estamos construyendo un avión mientras que estamos volando. Entonces, esto es lo complicado del asunto, ¿no? Que el avión nos lleva muy rápido, avanza muy rápido, vuela mucho más rápido que cualquier otro medio de transporte, pero es que lo estamos construyendo mientras que estamos volando. Cuidado, ¿no? Ya, bueno, vamos a entrar ya un poco, ¿por qué? O sea, un poco de preámbulo para el siguiente acto de esta charla, que tiene 5. Estamos en el primero, más de introducción, de presentación, de ver un poco lo que significa la inteligencia artificial, poder. Luego en el segundo acto ya nos meteremos con lo que es IACT y toda la parte de regulación europea. Pero aquí ya quería un poco presentar las tres filosofías que hay de regulación, ¿no? Más con respecto a- a- a Internet, a la IA, a la transformación digital, etcétera, etcétera. Pero bueno, centrándonos en la IA, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Internet, con las redes sociales, que primero llegó la innovación y luego los problemas, desinformación, privacidad, manipulación, es decir, primero lo implementamos, empezamos a utilizarlo y luego nos dimos cuenta de todos los problemas que había y sufrimos las .com y sufrimos un montón de historias y a partir de ahí tuvimos que recular y ordenar todo, ¿no? Pues eso es lo que se quiere evitar. Europa, pues eso, por eso quiere regularlo, para evitar esto, ¿no? Pero se puede regular de tres maneras diferentes y con tres enfoques diferentes. Un primer enfoque que es el modo de regulación de Estados Unidos, ¿no? Que es que lo primero es innovar. O sea, es decir, vamos a ser la primera potencia mundial, los primeros en inventar las cosas, en posicionarnos. Luego lo demás ya veremos qué pasa, ¿no? Con los riesgos que ello conlleva. Luego está China, que dice, bueno, vamos a innovar, vamos a crear cosas nuevas, vamos a crear nueva tecnología, pero el control es nuestro. Vamos a controlarla primero, es decir, que el control sea nuestro. Y una vez que lo tengamos controlado, ya vemos cómo hacemos. Pero sin control no quiero innovación ninguna. Y luego está Europa, ¿no? Que es, digamos, la que se orienta más en derechos primeros. O sea, los derechos es lo primero. Y si la innovación puede asegurar esos derechos, entonces adelante con ella, ¿no? Eh, Eso no significa que Europa quiera prohibir la IA ni nada por el estilo. Lo que busca es generar una confianza, porque si, digamos, no hay una confianza en la tecnología, al final es muy difícil mantener esa adopción en el tiempo, que la gente utilice esa tecnología en el tiempo, porque si tú pierdes la confianza en algo, lo abandonas, ¿no? Que es lo típico, eso es la consecuencia de perder la confianza. Por eso Europa busca impedir, o sea, por eso Europa busca los derechos primeros y garantizar esa confianza en la tecnología, que creo, desde mi punto de vista, creo que es el camino más correcto y más sostenible en el tiempo, ¿vale? Pero por contra, también nos hace perder posicionamiento frente a China o Estados Unidos, que lo estamos viendo. Es decir, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero bueno, tiene que haber siempre, o tiene que haber alguien, en este caso le toca a esta función de Europa, que controle un poco la gobernanza y la regulación, porque si no hubiese por lo menos alguien que se encarga de esto, aunque sea, digamos, sufriendo o las consecuencias de no
quedarte un poco rezagado por no poder llevar la misma velocidad que China o que Estados Unidos, pues bueno, pues es una contrapartida, pero es que alguien tiene que hacerlo, ¿no? La pregunta que nadie se hace es, siempre nos preguntamos muchas cosas técnicas, ¿no? De la inteligencia artificial, eh, pero como qué modelo es mejor, cuál programa mejor si lo utilizas en entorno de desarrollo de software, cuál te hace las mejores presentaciones en PowerPoint, cuáles te hace los mejores documentos, cuáles construyen mejor la música, cuáles generan mejores imágenes, pero ¿y por qué no nos preguntamos otras cosas mucho más profundas, ¿no? Que más importantes, que es ¿quién protege nuestros derechos? ¿Cuál es la mejor que protege nuestros derechos? ¿Quién supervisa las decisiones? ¿Quién responde cuando la IA se equivoca? Porque la IA se equivoca habitualmente y comete errores. ¿Quién es el responsable de ese error? ¿La propia IA? ¿Quién la ha implementado, el modelo? ¿Quién ha hecho el prompting para hacer las tareas que esté haciendo? ¿Quién tenía que revisarla? ¿Quién es el propietario de la solución? ¿Quién es el responsable? ¿No? ¿Y quién tiene que responder? Y la idea clave eh, es la tecnología responde al cómo y la sociedad debe responder al para qué. Es decir, la tecnología eh, nos dice cómo hacer las cosas, pero para qué, eso tenemos que ser la sociedad. Y ya os adelanto un poco que quien responde cuando la IA se equivoca siempre tiene que ser un humano. O sea, tiene que haber un humano detrás. Por eso es fundamental, y ahora lo veremos más adelante en el tema de riesgos, que cuando los riesgos son elevados, tiene que haber personas detrás y tiene que haber control humano, porque tiene que haber alguien que se responsabilice de los actos de esa IA. ¿Vale? Y bueno, aquí hay dos modelos en los que luego profundizaremos más, pero que ya lo adelanto, ¿no? Hay dos formas de gestionar esto, que es el modelo de Babel o el modelo de Jerusalén. El modelo de Babel es un modelo en el cual todo se basa en la tecnología, en el avance, en la jerarquía súper vertical, basada en el poder, en el orgullo, en que la tecnología puede sustituir y puede hacer que el hombre supere cualquier límite, que nos ayuda a controlar todo, a vigilarlo, todo se puede medir, todo es medible con métricas, con KPIs, se puede, bueno, eso es lo vemos más adelante un poquito más en detalle, pero eso es lo que es el modelo de Babel. Sin embargo, el modelo de Jerusalén es todo lo contrario, es decir, todo se puede conseguir mediante la comunidad, la cooperación, la ayuda de unos con otros, la responsabilidad compartida, construir juntos, es decir, no es solamente tú y tu tecnología y tus métricas, sino el apoyo, la sociedad, la colaboración, ¿vale? Entonces, es un modelo, desde mi opinión, mucho más acertado que el primero, obviamente, y que además dignifica mucho más la esencia humana de la persona, ¿no? La dignidad humana la potencia muchísimo más, ¿no? Y, y bueno, aquí tenemos dos ejemplos de sociedades, ¿no? Sociedad Babel, Sociedad Jerusalén. ¿Qué sociedad queremos construir en un futuro? Yo lo tengo muy claro, como he dicho. Para mí, Jerusalén, la de la derecha, ¿no? Mucho más bonita, mucho más agradable. La de la izquierda al final, pues no deja de ser algo completamente artificial y terrorífico, ¿no? Bueno, ahora entramos ya en el acto, en el segundo acto de la presentación, en el cual entramos a estudiar un poco más la regulación, ¿no? La regulación de IACT, que es la regulación europea que nos sirve para regular, digamos, la IA, pero la IA no desde el punto de vista de regular los algoritmos, sino cómo proteger a las personas eh, de la IA, ¿vale? Por hablarlo de una forma. Ese es el objetivo. Entonces, no es una ley para programadores que te diga cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que funcionar. Es una ley para proteger a las personas, ¿vale? Eh, no importa cómo funcione lo que hay debajo de la tecnología. Eso da igual, ahí no se mete la regulación. Se mete en cómo afecta y cómo puede afectar a las personas, ¿no? ¿Qué impacto tiene contra las personas que van a ser las usuarias de esa tecnología, ¿no? Mira, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, que lo pongo aquí en la transparencia, ¿no? Una herramienta como puede ser un martillo y una motosierra, son herramientas que no generan el mismo riesgo. Cada una tiene un riesgo distinto. Y
Aquí, por ejemplo, no nos meteríamos en ver cómo funciona o cómo debe funcionar un martillo o una motosierra, sino nos metemos es cómo nos puede afectar el riesgo de las personas cuando lo utilicen, porque se utilizan de una manera diferente una y otra, ¿no? Pues ese análisis de riesgos de cada uno de ellos es lo que haría la IAC, ¿no? En la inteligencia, con la o sea, llevándolo al mundo de la inteligencia artificial, ¿no?